Doncs, una altra setmana densa des del punt de vista judicial. I d'aquest moment en volem parlar avui amb qui va ser fiscal en cap de Catalunya, José María Mena. Senyor Mena, bon dia i benvingut als matins. Hola, bon dia. D'aquí a menys de mitja hora començarà aquesta declaració de Marta Rovira i avui, repassant la premsa, veiem com diversos mitjans ja apunten què farà la Fiscalia. Si demanarà, en aquest cas diuen diversos diaris, que no demanarà mesures cautelars. A vostè, que ha estat tants anys fiscal, 10 anys fiscal en cap de Catalunya, del 96 al 2006, què li sembla que abans d'hora ja coneguem què farà la Fiscalia? No, al revés. La noticia es que no sabemos qué hará la Fiscalía. ¿Vostè no ho té del tot clar? Yo no tengo claro en absoluto lo que hará la Fiscalía. Lo que sí sé es que están manteniendo un determinado criterio que tiene cierta coherencia. De tal manera que a partir de esos criterios cabría deducir por lo que han hecho hasta ahora lo que harán en lo sucesivo. Y el problema está en que todo se estructura sobre la base de una pretendida existencia de indicios de un delito de rebelión. Y de violencia. Bueno, para el cual fa falta la violencia. A esto voy a continuación. Y en el delito de rebelión se establece unos criterios de mayor o menor responsabilidad. Parecía que el criterio básico estaba que los componentes del llamado comité estratégico, es decir, lo que en el Código Penal son los responsables principales, a esos les correspondería una mayor pena, penas tremendas, de hasta 20 años de cárcel, y consecuentemente, ante la perspectiva de una mayor pena, una mayor previsibilidad de que tratarían de hurtarse a la acción de la justicia y, por lo tanto, una mayor lógica de mantenerlos en prisión provisional. Y los que no tengan ese máximo nivel, entonces no habría una previsión tan extremada y cabría no pedir penas de prisión o medidas cautelares. Este sería el esquema, o sea, responsables principales a la cárcel y responsables no principales no a la cárcel. Aquí la cuestión es qué se adjudica a cada cual. Qui és principal i qui no. Claro, y esto es cuestión de muchos matices. La teoría es clara, hay que oírles la declaración y el resultado de la declaración determinaría lo que se decide. Pero obviamente el resultado de la declaración tiene que ir unido a las pruebas existentes previas. Y entre las pruebas, una muy cualificada es las pruebas que aporta la Policía Judicial, es decir, el atestado de la Guardia Civil, que básicamente es un importante atestado, aquel del 15 de diciembre. Claro, entonces esto nos traslada a otro nivel distinto, y es que el atestado de la Guardia Civil se construye a partir y en apoyo de la posición inicial de la querella o las querellas de la Fiscalía, cuando el fiscal jefe era Maza. Y esta querella estaba construida sobre la base de que hay delito de rebelión porque hay un levantamiento público y violento. Y entonces el fiscal Maza y su equipo, obviamente, no era una cosa suya solo personal, él era la dirección, pero redactaron unos hechos determinados para describir lo que era la violencia. Yo lo he leído con muchísimo interés, muchas veces, y si he de ser sincero, con el afecto que significa para mí leer lo que han hecho unos compañeros. O sea, justo lo contrario de una posición de animadversión. El de reconocerlo. Sin prejuicios críticos. Si tenía algún pequeño prejuicio era el corporativismo que uno lleva en la sangre. Esa es la verdad. Bueno, pues lo leí con mucho cuidado muchas veces. Y he de decir con toda sinceridad que no veo en absoluto en eso que describen como violencia, yo no veo violencia.
I en les interlocutòries que després ha fet el jutge del Suprem, Pablo Llarena, perquè sembla que ha adoptat totalment aquesta argumentació de la Fiscalia y la traslladada a las interlocutòries per justificar aquesta presó provisional. Pero es el juez Llarena. Antes fue la juez, que no me acuerdo el nombre, Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional. Es cuando han recurrido en apelación las situaciones de prisión, todos los 4 presos, el Tribunal Supremo, la sala, no ya el juez instructor, la sala, o sea, 3 magistrados distintos, también han dicho que hay violencia. Entonces, claro, al ciudadano medio y al jurista con deseo de ser objetivo, se le produce una especial perplejidad, porque si todos esos señores y señora dicen que hay violencia y yo lo leo y yo no veo violencia en absoluto, pues realmente se produce una situación de perplejidad. De verdad que yo tengo mi convicción personal, según lo que ellos relatan, a la vista de lo que dice la Guardia Civil, yo no veo que exista el concepto de violencia determinante de un delito de rebelión. Porque los ciudadanos, los oyentes, tienen que darse cuenta de una cosa. No se trata de que hubiera algunas determinadas manifestaciones y que en esas manifestaciones, lo de los días 20 y 21 de setembre, sí, de davant de la Conselleria d'Economia. Esto y lo del 1 de octubre, al llegar la policía a buscar las urnas y encontrarse con los obstáculos de los ciudadanos pacíficos. No se trata solo de que eso ocurriera. Para que se le pueda imputar violencia a alguien, tiene que saberse que él ha organizado que se produzca esa violencia. O sea, una violencia planificada. No es que luego de lo que él organice resulte que unos terceros hagan violencia. Claro. Porque, por ejemplo, todos hemos ido a manifestaciones pacíficas, por desgracia demasiadas, y siempre, históricamente, en la cola de la manifestación había unos salvajes que rompían cristales y el McDonald's y lo que se encontraban. Y no se feia responsable als organitzadors de la manifestación. Los que estábamos en la manifestación no teníamos la culpa, es decir, incluso nos parecía mal. O sea, no se trata de que haya violencia en un incidente de grandes movilizaciones de masa. Hace falta que esa violencia esté voluntariamente calculada por los organizadores para que se genere esa violencia. Y eso lo sabemos en Cataluña todos perfectamente. Eso no ocurrió. Es más, en el ADN democrático de los independentistas de Cataluña, yo no soy independentista, creo que nadie lo duda eso, pero en el ADN de los organizadores de todo esto está el pacifismo. Nadie quería la violencia. Entonces, imputarles un resultado de violencia que no existió, aunque hubiera incidentes particulares que los vehículos de la Guardia Civil en efecto quedaron hechos una calamidad. Eso hay que reconocerlo. Pero eso determina que estemos ante un delito de rebelión. Sense això, per exemple, no hi hauria base per empresonar Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que no tenien càrrec públic en aquell moment. No, y a los que tenían cargo público, yo distingo dos cosas. O sea, cada cosa en su sitio. Existió un argumento ideológico absolutamente explícito, lo hemos visto todos en la televisión, en los medios, de rechazo de la legalidad vigente. Desobediencia. Ese rechazo, el manifestarlo es una simple opinión. El poner en práctica el rechazo cuando hay unas órdenes de la autoridad competente, autoridad judicial, o incluso, aunque esto genera otro tipo de debates distintos, incluso del Tribunal Constitucional, esto puede ser desobediencia para los desobedientes, aquellos que recibieran la orden, no los que no recibieron órdenes, obviamente. Entonces puede haber un delito de desobediencia. Desde luego, el orden jurídico en España, que es un país democrático, tiene un sistema de reacción frente a esto clarísimo, y es que
hechos cometidos en esas condiciones de rechazo de la legalidad vigente son nulos de pleno derecho. Punto primero, nulidad. Eso es como si no hubiera existido. Ya está bien. Segundo, los que lo han hecho de manera consciente y en contra de órdenes expresas y debidamente no comunicadas, pueden haber cometido un delito de desobediencia. Las autoridades que hayan producido resoluciones en contra de todo esto pueden haber cometido delitos de prevaricación. Si se ha utilizado recursos económicos públicos para un fin que estaba prohibido por la legalidad vigente, pueden haber cometido un delito de malversación que tiene una pena muy severa. Sí. Pero esto no significa rebelión. Por lo tanto, no es que yo esté diciendo, propugnando la impunidad de unos comportamientos contrarios a la legalidad vigente. Estoy diciendo proporcionalidad. La proporcionalidad. No, y la legalidad pura y dura. No está dentro de la legalidad aplicar, producir un artificio muy imaginativo, pero muy barroco, para decir que hay violencia cuando no ha habido violencia. Senyor Mena, vostè que coneix també la Fiscalia, tant la de Catalunya com també la Fiscalia General de l'Estat, darrere d'aquesta argumentació que fa la Fiscalia hi ha el govern espanyol? És a dir, la Fiscalia és independent o no? Sabem que l'anomena el govern espanyol i el Consell General del Poder Judicial. No es así. El gobierno español propone un fiscal. De acuerdo, sí. Pero el fiscal, una vez le han propuesto, tiene obligación de ser absolutamente imparcial en el sentido de que no tiene que deberse nada más que a la legalidad. No es que dependa del gobierno, es que tiene obligación de no depender del gobierno, es su obligación. Sap vostè que hi ha molt de debat de si aquesta independència de la Fiscalia hi és o no. Pero sería muy sencillo decir que como depende del gobierno, la cosa es más compleja. El problema real es que coincide con el gobierno. No hace nada porque se lo mande el gobierno ni se lo indique. Incluso es posible que el fiscal Maza le pasara por, dicho entre comillas, le pasara por la derecha a Rajoy. Que fuera más papista que el Papa. Que anés per lliure, inclús sent més extrem. Es posible que la imaginación la pusiera el fiscal Maza, pero la cuestión es que el fiscal tiene obligación de ser imparcial. Otra cosa es cuando se producen unas coincidencias que para el gran público es razonable que sean sospechosas. Por ejemplo, cuando el inefable ministro de Justicia sale diciendo lo que van a hacer los tribunales después, anticipándolo, la gente es razonable que piense que no está como adivino, sino como precursor. O quan un ministre de l'Interior diu tranquilo que esto la Fiscalia te lo afina. Claro. Aquestes frases fan molt de mal a la institució. Estas cosas hacen muchísimo mal. Los políticos son muy dados todos a presumir de un poder más del que tienen, pero dejan en muy mal lugar a la Fiscalía y es absolutamente lógico y razonable que los ciudadanos sospechen que hay una especie de manipulación directa. Sap que dimarts passat hi va haver, avui n'informa el diari El Punt Avui, va haver-hi una reunió de 4 associacions de magistrats, jutgesses i jutges per la democràcia, l'Associació Professional de la Magistratura, l'Associació Francisco de Vitoria i també Foro Judicial Independiente. I proposen ja fer accions públiques per denunciar ingerències polítiques en els processos judicials. Vostè creu que això està passant, que hi ha ingerències polítiques? Pues la verdad es que yo no tengo constancia de eso. Si ellos lo dicen... O els magistrats amb qui vostè té relació li transmeten? Yo la verdad es que tengo poca relación con magistrados y nunca me han transmitido esto. No tengo datos de ello. Si las 4 asociaciones, incluida la asociación mayoritaria, que es conservadora, recordemos que Pablo Llarena fue presidente de esa asociación. Asociación Professional de la Magistratura. Sí, sí. Si ellos hacen esa manifestación, ellos sabrán por qué. Pero
no estoy en condiciones de desmentirles en absoluto. És correcte qui parla, o està en el correcte, qui parla d'estat autoritari ara mateix o qui parla d'una causa general contra l'independentisme en aquest judici que se segueix al Suprem y a l'Audiència Nacional? Son dos cosas distintas. Estado autoritario es un concepto muy abierto, realmente dentro de una estructura formalmente democrática en la que vivimos sin ninguna duda. Hay momentos en que el ejercicio de la autoridad se practica con más fuerza y otras veces que se hace con más tolerancia. Yo creo que estamos en un momento de preocupante falta de tolerancia con los disidentes. Si a esto se llama autoritario, bueno, pues es opinable. Realmente es preocupante la falta de tolerancia con la disidencia del independentismo. Otra cosa es el tratamiento del independentismo. En esto hay que hacer una afirmación muy rotunda. En la legalidad española actual, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sin ninguna duda, el independentismo es perfectamente legal, no es perseguible. De tal manera que los planteamientos jurídicos, políticos, periodísticos, sociales, a favor del independentismo son perfectamente legales, tanto como el antiindependentismo. Es perfectamente legal. A nadie se le puede perseguir por hacer manifestaciones ni por realizar actividades políticas tendentes a conseguir la independencia de Cataluña. Eso es legal. Lo que no es legal es buscar esos objetivos mediante la violencia. Esta es la cuestión. Y entonces, ¿qué está pasando? Se ve mucho, por ejemplo, en las querellas del fiscal Maza, se ve en las resoluciones del juez Llarena y del Tribunal Supremo, y se ve en los atestados de la Guardia Civil. Todos ellos, por cierto, con una sorprendente coherencia y similitud de planteamiento. Pues bien, en todos ellos se dedica una parte pequeñísima de la argumentación, como quien dice de propina, a hablar de la violencia, y sobre todo se dedica una grandísima extensión, pero muchísimas páginas, a hablar de la voluntad independentista. Y es sorprendente porque la voluntad independentista es perfectamente legal. I per això hi ha gent que diu que són presos polítics. Es que yo comprendo que yo discrepo de casi todo el mundo. Yo tengo la certeza de que son presos políticos. Y si me da un minuto lo explico. Vamos a ver, lo tradicional es decir que solo hay presos políticos en los países no democráticos. Y por lo tanto cualquier planteamiento democrático se convierte en persecución política. Pero esto no es así. Hay trabajos antiquísimos, me refiero por ejemplo a Jiménez de Asúa, que fue catedrático de Derecho Penal en los años 30, ministro de Justicia republicano. Jiménez de Asúa lo explica en su tratado, que me parece que son 8 o 9 volúmenes así de gordos, y lo explica clarísimamente que en los países democráticos también puede haber delitos políticos. ¿Cuáles son? Pues muy elemental. Lo que son delitos contra instituciones políticas democráticas, con actividades exclusivamente políticas, por ejemplo, en concreto, lo que antes eran los delitos contra la seguridad interior del Estado, que ahora son los delitos de rebelión y sedición, que han cambiado de esquema en el Código Penal, pero estos delitos tienen actividad política, con intención política, con resultado político, con un bien jurídico protegido que es el Estado como institución. Es un comportamiento
una intención y un resultado exclusivamente político. Y por lo tanto, esos delitos se puede decir claramente que son delitos políticos. Y los autores de delitos políticos son delincuentes políticos. Y los presos como consecuencia de su condición de delincuente son presos políticos. Eso no es un desdoro ni es peyorativo para un Estado democrático. Pero que son presos políticos porque su comportamiento es exclusivamente político es un hecho cierto. Otra cosa es que digan, no, es que han cometido violencia. Bueno, si hay violencia, entonces es un delito complejo que tiene parte política y parte no política. Si además de tener un objetivo político rompen cosas o producen heridas a personas, etcétera, entonces lo otro no es político. Pero ¿qué otra cosa han hecho los que ahora están presos más que un comportamiento única i exclusivamente político? I per aquests comportaments està justificada la presó preventiva? En alguns casos, pues, en 4 mesos ya. En mi opinión, claro, insisto siempre que es mi opinión porque sí. Yo soy un viejo jubilado que no pinto nada. Però diguéssim que suponeix més que el conjunt de la població. No, y sobre todo que me han llamado para hablar, hablaré por mí y no por terceros. Totalmente. Hablo de mi modestísima opinión. Como no hay hechos que determinen ni que vayan a huir, por ejemplo, el señor Forn, que estaba fuera y ha vuelto para ir a la cárcel, sí. Es evidente que este señor no quería huir porque se habría quedado con los demás allí. Pero los otros es evidente que no quieren huir. Nadie les ha imputado voluntad de huir. No se les puede imputar voluntad de destruir pruebas porque las pruebas las tiene todas la Guardia Civil, pero nos estamos refiriendo a hechos pasados. Entonces, ¿qué más nos queda? Reiteración delictiva. Entonces, los argumentos que da el juez en relación con la reiteración delictiva, tanto a los Jordis como a Junqueras y como a Forn, yo no puedo coincidir con él en absoluto. El Forn, por ejemplo, ¿cómo va a reiterar? El delito que le imputan es que era el jefe de los Mossos, que los Mossos no actuaron como debieron actuar y que por lo tanto él es responsable de las violencias resultantes. Eso ya es muy peregrino. Y ahora ha renunciado a ser consejero Pero si no es jefe de los Mossos, ¿cómo va a cometer ese delito? Es que no es razonable eso, ¿no? En pura racionalidad de argumentos, es un argumento en que las piezas de la argumentación, en mi opinión, no casan. Lo de Junqueras, decir que, claro, cuando le vayan a llevar desde la prisión, si viniera a Cataluña hasta el Parlamento para volver, habría manifestaciones porque se sabe cuál es el trayecto del vehículo. Decir que eso es reiteración delictiva es muy sorprendente. Y Jordi Sánchez, si él no es dirigente ya de esa asociación, es más, la asociación sigue movilizándose exactamente igual sin él. Esa es la mejor prueba de que él no pinta nada. O sea, que él no va a movilizar, porque sin él también se movilizan. Es decir, en mi opinión, no hay argumentos para sostener la reiteración delictiva. Yo sé que el juez es un hombre serio, porque hay que reconocerlo. ¿Lo conoce usted? Sí, es un hombre honesto, está convencido de lo que hace, nadie le ha mandado nada, no es correa de transmisión de nadie y lo hace por pura convicción. Eso sin ninguna duda, eso hay que poner la mano en el fuego, pero eso es compatible con no estar de acuerdo con lo que él ha hecho. Jo no lo estoy en absoluto. Senyor José María Mena, exfiscal en cap de Catalunya, li agraïm que avui ens hagi ajudat a posar una mica de perspectiva sobre tot el que estem vivint aquests dies en tants i tants tribunals. Que tingui molt bon dia. Bon dia. Anem